Mi invitado de hoy, Pablo Pérez, gobernador del estado Zulia, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Bienvenido. No, muchas gracias, doctor. Aquí estamos. ¿Qué siente un hombre de oposición al venir a este programa? Bueno, primero que todo quiero decirle que yo soy el gobernador del pueblo del Zulia. Soy un gobernador para todo mi pueblo. Los que votaron por mí no lo hicieron. Como el presidente Chávez es el presidente de todos los venezolanos. Aquí está el gobernador del Zulia frente a un programa de opinión que tiene una línea editorial y que yo creo que es importante dar esta demostración de que podemos conversar, intercambiar ideas, a pesar de no coincidir en alguna. La diferencia es muy importante, la discrepancia, sobre todo cuando se maneja políticamente y con altura. Yo creo que está en la condición humana discrepar. Y en ese sentido es muy importante que, independientemente, como tú lo decías, de las diferencias que existan, los venezolanos podamos dialogar, conversar, intercambiar puntos de vista, buscar soluciones para los problemas que son comunes, para los de la oposición y del gobierno. Sin embargo, es importante señalar que estamos realizando esta entrevista a pocos días de una fecha aniversaria, del 11 de abril del 2002. Hay dos maneras de asumir ese hecho: contaminando aún más la situación, extremando las tensiones, o bien analizándolas fríamente. Pablo Pérez, ¿qué posición tiene sobre lo que ocurrió hace 9 años? Mira, creo, doctor, hay varias cosas, ¿no? Creo que el análisis frío es muy importante. Usted en ese momento era ministro de la Defensa, en ese momento era secretario privado del gobernador Rosales. Y vimos en primer lugar un pueblo en la calle, ¿no? Yo creo que un pueblo en la calle ejerciendo sus derechos con una protesta pacífica. Considero que ahí nosotros es parte de nuestra democracia. Yo como gobernador del estado he recibido protestas. Mientras estén enmarcadas en la Constitución y las leyes de manera pacífica, sin afectar los derechos de los demás, son bien recibidas de la manera como tienen que ser. Como demócratas que somos, convencidos de lo que es la democracia en el mundo como concepto universal. Lamentablemente se desviaron algunas personas que quisieron utilizar esa marcha multitudinaria, desviarla, situaciones que se presentaron, el tiroteo, personas fallecidas, personas heridas. Esas situaciones nosotros tenemos que seguirlas investigando, de un lado y de otro, porque los afectados al final fue el pueblo venezolano, no solamente quienes estaban marchando. Quería ver una ruptura del hilo constitucional de nuestro país, pero más allá. Frente a esa ruptura, concretamente, que se tradujo en un golpe y lo que ocurrió pues en ese momento, ¿cuál es tu posición? No, fíjese. La ruptura del orden constitucional, del hilo constitucional. Los golpes de Estado no se pueden calificar entre buenos y malos, son golpes de Estado. En el golpe de Estado del año 92, yo era dirigente universitario y no estuve de acuerdo con el golpe de Estado del 92, como tampoco puedo estar de acuerdo con el golpe de Estado del año 2002. Recordemos, fíjese... Con el golpe del 18 de octubre tampoco. Bueno, la historia ha juzgado el tema del 18 de octubre del 45, ¿no? Unos hablan que es una revolución, otros han hablado que es un golpe de Estado, pero la historia ha venido, ya ha pasado 66 años, del 18 de octubre se cumple este mismo año, y creo que la historia ha venido analizando cada día más lo que sucedió allí. Pero fíjese algo, han caído en una discusión que, en mi modo de ver, como abogado que soy también, que una discusión que no me parece, ¿hubo renuncia o no hubo renuncia? Yo creo que no es el fondo de la situación, porque si hubo renuncia o no hubo, en el caso que hubo renuncia, por ejemplo, yo te puedo decir fue que con no vicio, hubo. fue Yo te con puedo vicio. decir como testigo. No, usted fue protagonista. Esa noche, claro. Bueno. Pero hubo vicio es el consentimiento. Es que el problema no fue la renuncia. El problema no fue si renunció o no renunció, sino que se utilizaron las armas para poder romper el hilo constitucional del país. Es ahí, creo yo, el fondo del asunto. Ahora, Carmona aparece como un marciano que cayó allí y que nadie lo respalda después de lo que ocurrió cuando uno vio el desfile aquel terrible en el Salón Ayacucho de Miraflores, de toda la clase política, saludándolo como el salvador de la patria, ¿no? Por cierto que hay una declaración muy interesante de Manuel Rosales,
que la dio hace creo que 2 o 3 días, en la cual dice que él se arrepiente de haber estado en Miraflores ese día y de haber suscrito el acta. A mí me parece que es un acto valiente de él. Por supuesto. ¿No? Y que puede indicarnos que hay una búsqueda para superar lo que es un debate, a mi manera de ver, improcedente ya a estas alturas, ¿no? Entonces, fíjate tú, el tema no se puede asumir tampoco desde el punto de vista del olvido o del perdón, ¿no? El hecho ocurrió, históricamente está registrado. Ahora, las alternativas frente a eso. Por ejemplo, el reconocimiento por parte de todos en Venezuela de que hay que respetar el orden constitucional, esté quien esté en Miraflores. Eso es así. ¿No? Eso es así. En primer lugar, usted lo ha dicho y Manuel reconoció, quién más que él para responder la situación del decreto de Carmona. Pero hay algo importante, que la democracia y el orden constitucional del país tiene que estar por encima de cualquier interés. El presidente Chávez ha sido electo en procesos constitucionales. La voluntad popular lo ha tenido como presidente de la República, como la voluntad popular del pueblo zuliano me eligió a mí como gobernador y que eligió a los diferentes gobernadores, a los diferentes alcaldes que tenemos en el país. Y es que nosotros tenemos que trabajar, no solamente la clase política, yo creo que no podemos nosotros excluir al pueblo venezolano en un tema tan importante como es solidificar, tener cimientos cada día con más fuerza de lo que es el proceso democrático en nuestro país. Existen diferencias, existen observaciones del tema de las instituciones que rodean toda la vida en Venezuela, diferentes al Poder Ejecutivo Nacional, pero las salidas tienen que ser obligatoriamente democráticas. No puede haber salidas con tangentes distintas, tiene que ser en línea recta, en procesos electorales, donde el pueblo opine, donde el pueblo demuestre a quién quiere. Quiere a alguien como alcalde, como gobernador, como presidente, como diputados, como legisladores, como concejales, y el pueblo determinará con su misma voluntad a quién va a estar gobernando. Tú acabas de mencionar el dato electoral. Es muy importante porque prácticamente el país ya entró en proceso electoral. Bueno, todos los años hemos tenido elecciones. Sí. De hecho, estamos avanzando en un proceso electoral. A mí me preocupa que empiecen a disparar contra el árbitro, contra el Consejo Nacional Electoral. Vi una declaración de un dirigente del grupo Súmate descalificando al Consejo Nacional Electoral. Vi una declaración de un expresidente del Consejo Nacional Electoral, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, en la misma tónica. Y empieza ya a moverse una actitud de algunos sectores que realmente no creen en el proceso electoral, ¿no? Tú eres producto de una elección. Claro. ¿No? Y tu gobernación, tu condición de gobernador es tan respetable como la condición de presidente de la República de Chávez, ¿no? Pero casi siempre después de una elección aquí se levanta la bandera del fraude. Hay posibilidad de que ante una derrota un sector del país vuelva a invocar el fraude en Venezuela. Bueno, quiero hablarle de dos cosas, ¿no? En el caso del Consejo Nacional Electoral, y lo digo muy responsablemente, creo que el Consejo Nacional Electoral, estoy convencido, no estoy convencido, que debe entregar el cronograma electoral. Es importante para darle tranquilidad al pueblo de cuándo es su proceso electoral para presidente de la República, para gobernadores y para alcaldes. Yo estoy de acuerdo contigo que debe entregarlo, pero el hecho de que se demore tampoco implica que va a haber fraude en el país. Tampoco nosotros podemos satanizar las instituciones. Yo he ido a 2 procesos electorales. Fui en el 2004 a la alcaldía de Maracaibo, no obtuve la mayoría de los votos y reconocí públicamente que no tenía la mayoría de los votos. Después fui en el año 2008 a otro proceso electoral y me enfrenté contra el mismo funcionario con quien adversé en el año 2004 y ganamos muy bien, una mayoría importante con el mismo Consejo Nacional Electoral. El mismo Consejo Nacional Electoral al cual nosotros ganamos, obtuvimos de 12 circuitos en el estado Zulia, 10 circuitos en los diputados de la Asamblea Nacional, donde logramos una buena mayoría en el estado y que por supuesto, claro está, nosotros no podemos ir a satanizar una institución, sino en la búsqueda de condiciones de igualdad y de equilibrio para todos, para ir a un proceso electoral. Y un proceso electoral importante, porque a veces nosotros empezamos a disparar y jugamos nosotros mismos a la abstención. La abstención no es beneficiosa para nadie.
Aquí mientras más personas participen en un proceso electoral nos da más legitimidad a cada uno de aquellos que seamos electos. Y eso que tú dices está ratificado en el hecho de que hay, por ejemplo, victorias, gobernadores del sector opositor. Estás tú, está el gobernador del Táchira, el gobernador de Nueva Esparta, el gobernador de Miranda, ¿no? Alcaldías. Y están las victorias del chavismo, que son, es decir, el órgano electoral ha demostrado que no se involucra bajo ningún respecto en actividades de fraude. Y por eso es importante expresarle ante el país la confianza al sistema electoral venezolano, que es uno de los más confiables de la Fíjese, región. uno puede tener observaciones con la ley electoral. Observaciones. Eso es otra cosa. Una serie de situaciones allí. Puedo hablar con la experiencia que hemos tenido en el Zulia. Nosotros yo he tenido directamente una comunicación directa con la presidenta Tibisay Lucena, donde gracias a Dios no se presentaron hechos en el Zulia. Recuerdo en la situación de la Asamblea Nacional, se presentaron unos hechos violentos en San Francisco, auspiciados por el alcalde. Bueno, hablamos con ella, bajaron la situación de esas situaciones violentas que se presentaron. Pero si nosotros no presentamos una propuesta ante algo que no estemos de acuerdo, entonces nos crea a nosotros como una disyuntiva. Nosotros tenemos que comportarnos cada día con más seriedad. Si yo no estoy de acuerdo con, por ejemplo, que este bolígrafo esté aquí, yo le digo, mira doctor, este bolígrafo aquí no debe estar aquí, y le doy mis razones y mis argumentos, respetando por supuesto sus modos de ver las cosas y los modos que nosotros veamos las situaciones que estén. En el año 2007 salió Tibisay Lucena dando los números en los cuales el referéndum consultivo para la reforma constitucional había sido negado. Igualmente las gobernaciones que obtuvimos. Asimismo los diputados a la Asamblea Nacional, que también logramos uno, no se lograron otros. Pero a fin de cuentas, el proceso electoral venezolano tenemos que cada día perfeccionarlo más. Las máquinas no van a hacer trampa. Contra los votos, yo lo he dicho muchas veces, contra los votos. No hay máquinas, no hay cactahuellas, y tal vez algunas personas me han criticado, no ven bien algunas cosas que yo diga, por ejemplo. ¿De qué lado? Por ejemplo, de cualquier lado. Que yo pueda decir, por ejemplo, el voto es secreto. Lo único que no hace secreto el voto es que obliguen a alguien a ir a votar asistido. Pero yo cuando voto secretamente. Si no, yo no fuera gobernador del Zulia. O si no, no hubiéramos obtenido esa mayoría que obtuvimos en la Asamblea Nacional. Por citar ejemplos. Sí. O sea, yo creo que nosotros tenemos que comportarnos de manera... Creo que una reunión con el Consejo Nacional Electoral es muy importante. Hablar de los temas de las condiciones, hablar del tema del cronograma electoral, que creo que nos va a servir de mucho. Venezuela necesita que este proceso electoral del año 2012 sea basado en todo lo que es un proceso verdaderamente democrático, donde nos respetemos todos y donde no exista ningún tipo de hechos de violencia. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar un poco de la situación en el movimiento de la oposición, en la mesa de la unidad democrática, el tema del calendario, cuando la fecha que se va a escoger y las candidaturas que se barajan.